Bienvenidos al tema de clasificación de suelos. Los sistemas de clasificación de suelos tienen diversos propósitos, ¿sí? El principal de ellos es unificar criterios en cuanto a las características de cada uno de los materiales que componen los suelos. Estas características van a estar estrechamente ligadas a la capacidad de soporte, a la deformación, a la compresibilidad, a la permeabilidad y al comportamiento en general mecánico e hidráulico del tipo de suelo que estemos analizando. A su vez, los sistemas de clasificación buscan explicar el comportamiento del suelo en campo, estableciendo para ellos procedimientos y métodos en laboratorios que permitan validar dicho comportamiento. También evalúan y consideran las partículas del suelo en dos grupos fundamentales, como las partículas granulares gruesas y las partículas finas, teniendo como elementos de caracterización el análisis granulométrico por tamizado, ya sea por vía seca o por vía húmeda, y el análisis de los límites de consistencia, elementos fundamentales en la clasificación del suelo. Existen diversos sistemas de clasificación, pero en general cada uno de ellos tiene un campo de aplicación, ¿sí? Según la función que desempeñe. A su vez, los sistemas reconocen que la clasificación de los suelos se realiza a partir del análisis granulométrico y del estudio de los límites de consistencia con la fracción fina. Incluyen las propiedades mecánicas e hidráulicas del suelo y dan lugar a registros consistentes que evitan en lo posible conflictos con las descripciones de campo. Todo ello para, en lo posible, ajustar la información a un conjunto de normas y poderla de esta manera estandarizar. En los sistemas de clasificación, como les mencionaba, se realiza el análisis granulométrico, ¿sí? En el análisis granulométrico se distinguen un conjunto de nomenclaturas que vamos a conocer a partir de ahorita. Por ejemplo, las gravas. Las gravas corresponden a todas aquellas partículas pasantes del tamiz de 3 pulgadas y retenidas en el tamiz número 4. Las partículas pueden ser retenidas o pasantes del tamiz de 3 pulgadas y retenidas en el tamiz número 4. Se distinguen con la letra G. Las arenas son todas aquellas partículas comprendidas entre el tamiz número 4 y pasantes del tamiz número 200. Y los finos representa todo aquel material pasante del tamiz número 200. Los finos, en los que podemos distinguir los limos y las arcillas, se representan con la letra F, las arenas con la letra S. En la fracción fina se analiza la plasticidad debida a la forma laminar de las partículas. Ya sabemos que en función a los minerales de arcilla, en función a la génesis, al proceso de formación de las arcillas, puede variar el comportamiento de estos materiales finos, ¿sí? Es importante mencionar que durante el análisis de los límites de consistencia vamos a determinar el límite líquido, el límite plástico e el índice de plasticidad. El límite líquido es aquel contenido de humedad para el cual en el ensayo de la copa de Casa Grande
se logra determinar el contenido de humedad para un número de caída de 25 golpes. El límite plástico también lo tenemos en función al análisis que se le realiza a la muestra para la cual se realizan cilindros de 3 milímetros de diámetro, y el límite plástico es el contenido de humedad en el cual a los 3 milímetros de diámetro de la muestra ensayada aparecen grietas. El índice de plasticidad es el límite líquido menos el límite plástico. Existen diversos métodos de clasificación. A continuación vamos a estudiar el método SUT, sistema de clasificación SUT. Este es un sistema aplicado en el estudio de suelos, ¿sí?, que sirven como fundación o como material de construcción en diversas obras civiles. Se fundamenta principalmente en el análisis granulométrico y en el análisis de la fracción fina a partir de la carta de plasticidad. Para ello se determinan los porcentajes de gravas, arenas y finos, ¿sí?, así como los coeficientes de uniformidad y curvatura. La metodología a seguir para este sistema de clasificación se fundamenta en los siguientes aspectos. Como primer punto, determinar el tipo de suelo. Puede ser un suelo grueso o un suelo fino. Si el porcentaje de finos es mayor al 50%, se caracteriza como un suelo fino, ya sea limoso o arcilloso. Si el porcentaje de fino es menor o igual al 50%, estamos en presencia de un suelo grueso, que se clasifica como un suelo arenoso o gravoso. Ya vamos a indagar acerca de cada caso. En el caso número 1, si se trata de un suelo fino, se debe analizar su plasticidad, y esto se realiza a través de la carta de plasticidad. Si nos ubicamos en el caso número 2, el suelo corresponde a un suelo grueso, y vamos a comparar el porcentaje de gravas con el porcentaje de arenas para determinar si estamos en presencia de un suelo gravoso o de un suelo arenoso. Posteriormente se analizará la cantidad de finos que acompañan la parte gruesa, y este análisis se realizará a través de la carta de plasticidad para determinar, en función al límite líquido y al índice plástico, qué fracción de finos es representativa, ya sea un limo o una arcilla. Muy bien, en el caso de un suelo grueso, vamos a determinar si la sumatoria del porcentaje de gravas más el porcentaje de arena es mayor al porcentaje de material pasante del tamiz número 200. Si esta condición se cumple, estamos en presencia ya sea de un suelo gravoso o de un suelo arenoso. Para ser gravoso se debe cumplir que el porcentaje de gravas es mayor al porcentaje de arenas. En caso contrario, estamos en presencia de un suelo arenoso. Ahora bien, la fracción de suelo fino se debe ubicar en una de las tres condiciones que analiza el sistema de clasificación SUT. Si el porcentaje de fino es menor al 5%, si el porcentaje de finos se ubica entre 5 y 12%, o si el porcentaje de finos es mayor al 12%. Es importante tomar en cuenta que a su vez se toma en cuenta como parámetro la gradación, ¿sí?, la gradación del material, en función de los coeficientes de uniformidad y del coeficiente de curvatura. Esto quiere decir que si la fracción de material fino es menor al 5%, se va a analizar
la parte gruesa del material para clasificarlo como una grava o una arena y se analiza los coeficientes de uniformidad y de curvatura para determinar la gradación del material, si es bien o mal gradado. En el caso que el porcentaje de fino se ubique entre un 5 y un 12%, se va a analizar, además de la gradación del material, la fracción fina representativa de ese material. En el caso que el porcentaje de fino sea mayor al 12%, se va a considerar el tipo de material que prevalece sin tomar en cuenta la gradación. Acá podemos observar una muestra bien gradada. Se identifica con la letra W. Igual. Por ejemplo, para gravas, el coeficiente de uniformidad debe ser mayor a 4 y el de curvatura se debe ubicar entre 1 y 3. En arenas, el coeficiente de uniformidad debe ser mayor a 6 y el de curvatura debe ubicarse entre 1 y 3%. Si alguna de estas dos condiciones, al menos una, no cumple, automáticamente la muestra se identifica como una muestra mal gradada, ¿sí? Se le agrega la letra P. Si el porcentaje es mayor al 12%, como les indicaba, el porcentaje de fino, no se analiza la gradación, solo las características de la fracción fina que acompaña a la grava o a la arena, a través de la carta de plasticidad. Acá hay un resumen sobre la clasificación del suelo en función al sistema de clasificación SUB, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un ejemplo, cuando el porcentaje de fino es menor al 5%, se analiza si se trata de una grava o de una arena y se van a definir el tipo de gradación, si es bien gradada o mal gradada. Una grava bien gradada o una grava mal gradada, una arena bien gradada o una arena mal gradada. Si el porcentaje de fino se ubica entre 5 y 12%, tenemos estas posibles combinaciones: grava arcillosa bien gradada, una grava limosa mal gradada, bien gradada, perdón, una grava arcillosa mal gradada o una grava limosa mal gradada. Para el caso en el que el porcentaje de fino sea mayor al 12%, gradación buena o mala de la parte gruesa no es relevante. Por eso es que estudiamos automáticamente la fracción fina. Tendríamos una grava arcillosa o una grava limosa, una arena arcillosa o una arena limosa. Acá les presento la carta de plasticidad. Es importante que ustedes recuerden que este tema es visto en mecánica de suelos y que los estudiantes de pavimentos deben realizar un repaso sobre este tema, ya que en mecánica de suelos es abordado. Acá les presento la carta de plasticidad, ¿sí? La carta de plasticidad está dividida en dos líneas principales. La línea A, que está definida por la ecuación de recta, y PA va a ser igual a 0.733, que multiplica al límite líquido menos 20. Esta línea es una línea frontera entre los materiales de alta plasticidad, los que se ubican sobre la línea A, y los materiales de baja plasticidad, los que se ubican hacia abajo de la línea A. También podemos definir la línea B, la línea frontera B. Esta línea define hacia la derecha
los materiales de alta compresibilidad y hacia la izquierda los materiales de baja compresibilidad. Es importante realizar una comparación entre el IP calculado, el IP que representa la muestra que estamos analizando, y el IPA, ¿sí? Que es el punto de corte en la línea A. Si el IP que estamos analizando se ubica por debajo del IPA, estamos en presencia de un material de baja plasticidad. Y al estar en presencia de un material de baja plasticidad, estamos hablando de limos. Si el IP se va sobre el IPA, estamos hablando de materiales de alta plasticidad, es decir, arcillas. La línea IPU también es una línea frontera que permite ubicar cualquier material debajo de ella. Es decir, algún punto que ploteemos y resulte encima de la línea IPU, ese material no está apto para ser clasificado. Es decir, se deberían realizar de nuevo el análisis granulométrico y los límites de consistencia para corregir algún error que se haya cometido en los ensayos. Bueno, ¿cómo utilizar la carta de plasticidad? Se los acabo de explicar, ¿sí? De todas maneras, ustedes acá tienen un cuadro resumen que lo pueden ir cotejando con la carta y se van ubicando en cada una de las zonas que esta especifica: materiales arcillosos, materiales limosos, ya sean de alta o de baja compresibilidad. Ok, vamos a citar otro sistema de clasificación, el sistema de clasificación ASTO. Este sistema es aplicado principalmente en el estudio de carreteras y los suelos se clasifican en grupos y en subgrupos, tomando en cuenta de igual manera el análisis granulométrico realizado a las muestras de suelo y los límites de consistencia. Para caracterizar un suelo como granular grueso, se establece que el porcentaje de finos debe ser menor o igual al 35%. Y los suelos representativos de este tipo se ubican en el grupo A1, A2 y A3, y en cada uno de los subgrupos derivados de estos grupos. Los suelos finos cumplen la condición que el porcentaje de finos es mayor al 35% y se ubican en los grupos A4, A5, A6 y A7, así como los subgrupos que se derivan de estos. Acá les presento la carta de clasificación ASTO. La manera de trabajar en esta carta es la siguiente. Para que un suelo se clasifique dentro de un grupo o subgrupo, debe cumplir o satisfacer todas las condiciones que la carta especifica. Vamos a operar la carta de la siguiente manera. Vamos a evaluar las condiciones de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Los parámetros a evaluar son el porcentaje que pasa al tamiz número 10, el tamiz número 40, el tamiz número 200, el límite líquido, el índice plástico, ¿sí? Y así vamos viendo cada una de los valores máximos y de los valores mínimos. Si al evaluar estas condiciones alguno de los valores no cumple,
automáticamente pasamos al siguiente subgrupo. Si en el grupo no cumple ninguna de las condiciones, pasamos al siguiente grupo. Así sucesivamente hasta que todos estos valores se satisfagan con alguno de los resultados que hemos obtenido en ensayos de laboratorio. Como podemos observar, suelos granulares, el porcentaje es menor o igual al 35%, ¿sí? El porcentaje de finos. Y para suelos finos debe ser mayor al 35%. Por ejemplo, el grupo A1 representa gravas y arenas. El grupo A3, arenas finas. El grupo A2, gravas y arenas limosas y arcillosas. El grupo o los grupos A4 y A5 son representativos de suelos limosos, y los grupos A6 y A7 con sus respectivos subgrupos representan los suelos arcillosos. El sistema de clasificación ASTO utiliza el índice de grupos, ¿sí?, para poder comparar los diferentes suelos que están clasificados dentro de un mismo grupo o subgrupo. El índice de grupo se calcula sustituyendo los parámetros A, B, C y D, que se obtienen en función al porcentaje de material fino, al porcentaje de finos, al límite líquido y al índice de plasticidad. Cada uno de estos parámetros tiene un rango, un límite inferior y un límite superior. Si el valor obtenido a través de cada una de estas expresiones supera el rango por el límite superior, entonces se debe colocar el límite, que es 40, 40, 20 o 20, dependiendo del caso. Y si el valor obtenido es menor al límite inferior, entonces se colocaría como valor el número 0. Cualquier otro número que esté comprendido entre estos rangos es el valor que corresponde a ese parámetro para ser sustituido en la ecuación del índice de grupo. Es importante saber que a menor índice de grupo se refleja un mejor comportamiento mecánico del suelo que se esté analizando.